es martes 22 de julio del 2025. Buenos días para ustedes que están en casa. Esperamos nosotros que estén en casa con su café en mano o un té, como es el caso nuestro o de algunos, y que puedan ver Despierta con CDN y toda la programación de CDN Canal 37 a través de todas nuestras plataformas. Buenos días para Nelson, Federico, Yanesi y para Catherine, que está de vacaciones, y para Héctor Marte también, que se encuentra por aquí. Hoy es un día cargado de informaciones de si hay o no hay jardín botánico, intervención o no intervención, si se va a eliminar una carretera para agregarle metros al jardín botánico. Todavía eso le falta un párrafo, pero lo tenemos en el contexto y vamos a continuar hablando de lo que se dijo ayer en la semanal, aunque le hemos dado la vuelta al jardín botánico completo y no hemos descubierto cuál es la avenida que van a destruir para aumentarle el metraje, porque todo el metraje que tiene el jardín botánico dentro y fuera de la verja le pertenece al jardín botánico desde ya. Pero bueno, ese es uno de los temas que cubren la agenda nacional, además de la situación económica y de lo que cuesta la deuda en este país. Más de 322.000 millones de pesos costará para el próximo año el endeudamiento del país. Y además tenemos que abordar lo que ha pasado con el Código Penal en el Senado. Se ha aprobado por segunda vez o segunda lectura con las excepciones del aborto, o mejor dicho, sin incluir las excepciones del aborto, y esto ha generado una cantidad de críticas. Dicen los mismos senadores que se caldeó el Senado mediante o en medio de la discusión, pero que al final la decisión ha sido aprobar lo que ya se había aprobado. Ahora pasa a la Cámara de Diputados, que tiene hasta el 26 de julio, y hoy estamos a 22, para convertirla en ley. La información que tenemos es que la Cámara de Diputados tiene toda la intención de aprobar lo que vendrá desde el Senado, porque se necesita el Código Penal y la batalla de las mujeres para las tres causales no ha concitado el apoyo que les había prometido el gobierno, que es así. El gobierno del PRM había prometido el apoyo a las tres causales o a las tres eximientes del embarazo para las mujeres, pero esto no se ha conseguido, al menos no en el Senado. Los dominicanos en la boca de Trump. Hay dos criollos que le entraron a tiros a unos agentes de ICE, los que hacen las intervenciones para las redadas por temas migratorios. Como aquí los haitianos le entran a pedra y a tiro al agente de migración, en Estados Unidos los dominicanos, dos de ellos le cayeron a tiros a agentes de ICE, arrestaron uno ayer, el otro sospechoso fue apresado en un hospital porque resultó herido. Hasta el presidente Donald Trump ha hablado de esto ante la conmoción que esto ha causado en Estados Unidos. Recuerden que los dominicanos somos la nacionalidad o una de las nacionalidades después de los mexicanos más prolífera, más amplia en ese territorio. Pues el presidente Donald Trump ha dicho que son unos monstruos, literalmente. Así que por lo menos hemos conseguido. ¿Quién era que decía que lo importante era que hablaran? Creo que era una de las jóvenes promesas de la televisión de los años 90, decían que hablaran, lo importante era que hablaran. Yo pienso que si no se puede hablar bien, es mejor que no se diga nada. Pero en este caso, Donald Trump ha hablado de los dominicanos y los ha calificado como unos monstruos, los que atentaron contra la vida de los agentes de ICE, que resultó herido. Uno de ellos, indocumentado realmente, tiene solo 21 años. La patrulla lamentablemente resultó también lesionada, un agente resultó herido y ahí están los resultados. Atrapados ya no solo para ser deportados, sino ahora procesados también de forma criminal. Hay que hablar también del tema de los feminicidios que están acaparando la atención de los medios de comunicación y lo han hecho siempre. En este caso, tenemos que decir que mientras decimos o mientras hablamos de que están bajando nuestros índices de violencia, 3 nuevas personas o 3 mujeres más fueron asesinadas a inicios de esta semana. Lamentablemente la lista la lideran militares y policías, personas que tienen armas de fuego, que la portan con permiso, que tienen el entrenamiento para usarla, pero no tienen el entrenamiento del manejo de la violencia. A donde tenemos que movernos como Estado, como país, como gobierno, como ciudadanía y sociedad, es justamente a enseñarles a nuestros miembros, a nuestros ciudadanos, cómo se maneja la violencia.
Y esto, lamentablemente, viene desde la educación. Es terrible, 3 familias las lesionadas, afectadas, niños huérfanos más de los que habían, y quienes se supone deben proteger a la sociedad, que son los policías y militares, no pueden proteger ni su propia familia porque también la atacan a tiros. De esto creo que la sociedad tiene que sentarse a hablar y que las autoridades pueden establecer algún tipo de estrategia para trabajar con la salud mental de los miembros de los cuerpos armados. Buenos días, compañeros. Buenos días, Yulisa, Yanesi, don Nelson, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy 22 de julio del año 2025. Gracias por la sintonía aquí, una vez más, Despierta con CDN. Hoy es Día Mundial del Cerebro. A propósito de las leyes que nos aprueban de vez en cuando y de las cosas que nos dicen de vez en cuando, el cerebro sigue siendo, sin lugar a dudas, el mayor desafío del conocimiento de la biología humana, y no bien hemos terminado de entender cómo funciona y estamos tratando de que sea un cerebro externo a través de inteligencia artificial que piense por nosotros. Día Mundial contra la minería a cielo abierto y Día Mundial del síndrome del cromosoma X frágil. Día de mañana, Nelson, en Estambul, digo mañana porque será en breve, porque nos llevan 7 horas de distancia. En Estambul será la tercera ronda de negociaciones entre las comitivas rusas y ucranianas, porque nosotros le seguimos diciendo ucraniana, aunque en Europa le dicen ucranias ahora, de cara a poder establecer intercambio de prisioneros, aunque los rusos dijeron de entrada que no esperen milagros. En una guerra que supuestamente los medios de comunicación dicen que Rusia está perdiendo de hace 3 años, pero sin embargo están ahí. Y el presidente Trump ha cambiado bastante el relato, pero sin lugar a duda, más que pensar en quién tiene o debería de ganar en función de la razón o no, es la paz. Es la paz lo que se busca ahí, como la paz lo que se busca en Gaza. Más de 55,000 muertos en la franja de Gaza y nadie dice nada, absolutamente nada. El día de ayer, como señalaba Yulisa, el Código Penal fue aprobado. Tendrá tiempo la Cámara de Diputados de martes a sábado, antes de que se cierre la legislatura, de poder aprobar. Podrán generar consenso necesario con una bancada tan dispersa, a diferencia de la monolítica estructura que hay en el Senado de la República, o tendrá el presidente que abocarse a la extensión de la legislatura o todas las anteriores. Sobre la declaración del presidente Luis Abinader en torno a que no habrá ampliación en el Jardín Botánico, estaremos comentándolo más adelante en una de nuestras noticias centrales. Una buena noticia para los viajeros es que el gobierno de la República Argentina, a través de su vicejefatura de Gabinete Interior, con la resolución 316-25 del 18 de julio, exime de visado de entrada y de autorización previa, porque se podía utilizar con autorización previa, a los ciudadanos dominicanos y chinos que accedan a ese país y que tengan visa de los Estados Unidos al día. Eso es una gran noticia, porque no solamente porque la visa de Argentina costaba $400, sino porque exime de un proceso que de por sí era bastante engorroso y nos lleva al plano en que se tienen que dirimir las relaciones diplomáticas entre países, y si no, pregúnteselo a Lula, al plano de la reciprocidad. Muy bien por el gobierno argentino, que pudo pues brindar este pequeño detalle a los ciudadanos dominicanos que estén en esa condición, como nosotros lo hacemos con ellos también. Y finalmente, la Dirección de Comunicación de la Dirección General de Aduanas señalaba el día de ayer que por primera vez en un quinquenio se ha alcanzado la cifra de bueno, yo ni sé pronunciar esto, 1.100.345 millones de billones. Creo que se pronuncia así. Lo cierto es que más que decir una cifra absoluta que indique el valor de las recaudaciones de la Dirección de Aduanas, que dicho sea de paso, el año 2022 fue el año de mayor recaudaciones con 200.000 millones y volvió a romper su récord en el 2024 con 254.000, es señalar que el crecimiento interanual de esas recaudaciones sí está referido, al parecer, a lo que son las mejoras tecnológicas, la mejora de procesos y la mejora del marco jurídico. Qué bueno que se pueda lograr contar con un hito recaudatorio de esta naturaleza, porque mientras más se recauda con los marcos jurídicos vigentes,
menos tenemos que ser creativos y buscar otros lugares en donde buscar recursos. Buenos días. Muy buenos días, martes 22. Quiero comenzar por lo que Yulisa señala, de dos dominicanos ilegales, indocumentados, que están en la boca de todo el mundo, no solo en la del Trump. Ayer estuvo en Nueva York Tom Homan, el zar antifrontera, lo más radical, e incluso también estuvo Kristen Noem, que es la directora, la secretaria de Seguridad Nacional, de una rueda de prensa ahí. Dice Trump que es un monstruo. Son dos dominicanos de reciente ingreso a Estados Unidos, los dos de manera ilegal. Cristian Aybar, que fue el que recibió el disparo en una pierna, entró en junio del 22 y tenía libertad condicional a la espera de audiencia de migración. Y Miguel Francisco Mora, el otro que conducía la motocicleta, entró ilegal en abril del 23 y tenía orden de deportación. Ahí están las fichas de estos dos. Tenían al menos 4 delitos de hurto, de raterismo, y ha adquirido relevancia porque inmediatamente le han dado un matiz político. Dice Trump y dice la secretaria de Seguridad Nacional que el culpable es Biden. Hasta el alcalde Adam le toca algo. Una pena porque eso daña mucho la imagen de los dominicanos en el exterior. En Estados Unidos nada más hay 2.398.000 dominicanos, de los 2.800.000 que hay en el exterior. Y es una comunidad laboriosa y es lamentable que esto haya ocurrido porque, reitero, daña la imagen de una comunidad laboriosa. Ojalá que a Trump no se le antoje ahorita de ponernos 50% de aranceles a la República Dominicana. Un hecho verdaderamente penoso. Lo del botánico, como Abinader dijo que no hablemos sin saber, vamos a esperar mañana que den las informaciones, pero lo que pasa es que no dicen, que no informan. No es que nadie se ha inventado algo, porque efectivamente ha quedado demostrado que van a hacer, que hay un proyecto, que le van a quitar, que no le van a quitar. Hay que esperar mañana porque eso no se entendió. 20.000 metros, no sé si cuadrados o no, que le van a agregar al botánico, dice Abinader. Lo digo así porque primero habló de 20.000 metros cuadrados y después, cuando mencionó que había un proyecto de Odebrecht, habló nada más de 20.000 metros. Pero vamos a esperar esos 20.000 metros que le van a agregar al botánico, según Abinader, pero habrá que ver cómo se utilizan, porque en un terreno metro cuadrado es distinto si se va a usar de manera rectangular o de manera lineal. Entonces hay que ver. La sensación que me dio, que Abinader dijo que van a ubicar un terreno próximo para hacer un parque, pero no dentro del mismo botánico. Es decir, que no se puede hablar que le van a agregar, pero reitero, no nos aventuremos a adelantar nada porque no está claro qué es lo que va a ocurrir. Lo cierto es que el fino olfato de la gente ya aprendió a que no le den palo acechado y se adelanta a veces a los acontecimientos, pero en honor a la verdad hay un proyecto. Vamos a ver mañana que Paliza va a explicar, algunos funcionarios van a explicar, dio la sensación que hasta Abinader iba a estar ahí en un momento que él habló, qué es lo que van a hacer con el jardín botánico. Yo sí reitero que hay que seguir de frente defendiendo el interés supremo a la preservación de la biodiversidad vegetal, del medio ambiente, de esa área de recreación. Lo del Código Penal, la 4ª vez en el gobierno del PRM que se aprueba el Código Penal y rebota de aquí para allá, de aquí para allá. Vamos a ver si los diputados en 5 días lo aprueban, tal le llega, porque si le ponen la mano se va a caer porque tendría que volver para atrás. Vamos a ver, Pacheco, qué va a hacer en 5 días. Pero lo cierto es que, como dijo Yulisa Cepeda muy certeramente, se ha incumplido la palabra programática. Eso está en el programa del PRM. Lo pusieron ahí para ganarse el voto de las mujeres, que eso iba con las 3 causales. Es lo mismo que hizo un diputado cedeño que sometió un proyecto y que para darle incentivo a la gente que vote, darle un pergamino, darle un día libre. Y lo aprobaron, que peor. Y ya lo aprobaron, ahora hasta no tenerse dado. Usted prometer programáticamente que va a hacer una cosa para que le den su voto es lo mismo
que está haciendo el diputado, que dice, denle un pergamino, denle un día libre, regalen algo para que la gente vaya a votar. Eso es un engaño. Yanesi. Buenos días, don Nelson, Federico, Yulisa, a todos ustedes que nos sintonizan desde sus hogares o otras de las plataformas en las que pueden entrar en contacto con nosotros en Despierta con CDN a través del canal 37. Gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo amanecer y de poder iniciar la jornada del día junto a ustedes y por supuesto agradecerles a ustedes la distinción y por la fidelidad de su audiencia y por estar con nosotros tempranito, madrugando para analizar los principales temas de la agenda nacional. Del Código Penal, para mí lo novedoso sería, donde tenemos que estar pendientes, como lo hemos estado diciendo desde que se conoció en primera lectura en el Senado, es si finalmente la Cámara de Diputados lo va a aprobar, sea en esta legislatura o si se convoca una legislatura extraordinaria para esos fines, porque lo novedoso sería que caiga la decisión en manos del presidente de la República, porque durante 5 años, como bien ha dicho Nelson, y usted busca hoy la crónica que trae el periódico El Caribe, se ha aprobado en 4 ocasiones, pero se ha mantenido en el ambiente del Congreso. Hasta el momento el presidente Abinader no ha tenido que decidir con relación al tema del Código Penal con o sin las causales, en este caso sin las causales, porque fue una promesa de campaña y estaría en manos del presidente de la República, entonces decidir con su poder de veto si se aprueba o no bajo este esquema de incumplir una promesa de campaña. Hay que estar pendiente de eso. Ya Participación Ciudadana, al parecer convencida de que en el Congreso su presión tendría poca efectividad, ha girado y ha apuntado ahora al presidente de la República y le ha pedido que vete el Código Penal que no tiene las 3 causales. Esta semana se va a saber posiblemente si va a pasar así o no, o si finalmente se va a convocar una legislatura extraordinaria. Señores, los accidentes de tránsito. Hay una nota hoy en el periódico El Caribe de Miguel Ponce, que no fueron solamente los 5 muertos en el accidente lamentable en San Víctor, en la madrugada, en la noche del domingo. En un solo día fueron 12 muertes por accidentes en el Cibao. Hubo otros 7 casos de accidentes de motocicletas y también de vehículos de motor. Entonces, hay que tomar en cuenta que a veces desde el gobierno como que se toma este tema, pero vuelve y como que cae. No hay una, vamos a decir, como una persistencia en darle seguimiento a esta epidemia de la muerte por accidentes de tránsito, lamentablemente. Siempre se leen estas noticias trágicas que tenemos que compartir con ustedes. Es referir la buena noticia que trae la Dirección General de Aduanas, quizás si no nos dicen que estamos criticando nada más, que hay que decir lo bueno, y es verdad que es una gran noticia, en una gestión, la que encabeza el buen amigo Eduardo Yayo Sanz Lobatón, en la Dirección General de Aduanas. Yo no puedo leer eso, 1 billón en recaudaciones durante los 5 años, es un récord y es bueno porque eso lo que habla es una buena gestión, efectividad, probablemente buena política para evitar la evasión y todas las estrategias que ha implementado durante la gestión de Eduardo de Yayo Sanz Lobatón en aduanas para mejorar las recaudaciones, y eso es bueno porque hay más recursos para invertir en educación, en salud, para dar los programas especiales a la gente que siempre necesita la mano amiga del Estado para poder desarrollarse, para poder avanzar, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad económica de poder avanzar, y para eso está el Estado y eso se hace con recursos. Así que es una buena noticia que hay que saludar. Muchas otras informaciones que vamos a estar comentando con ustedes durante el desarrollo del programa, pero ahora vamos a ver lo que traen las portadas de El Caribe y CDN con nuestra compañera Carolyn Cuevas.
Muchas gracias, buenos días. Vamos a iniciar este vistazo por el periódico El Caribe hablando del acto de lanzamiento de República de Ideas que Presidencia hará el próximo jueves en procura de iniciativas para el Plan Meta RD 2036. Continuamos con la declaración del presidente Abinader que dice que no quitarán metros al Botánico y por el contrario le agregarán más. También la portada reseña hoy el impulso al sur de la circunvalación de Baní y cerramos este recorrido con la aprobación en segunda lectura del Código Penal en el Senado. Recalcan, es la cuarta vez que se aprueba a nivel senatorial. En la contraportada hablamos de deportes y de béisbol de Grandes Ligas. José Ramírez de los Guardianes de Cleveland llegó a los 20 cuadrangulares por séptima vez en su carrera. Pasamos ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted puede informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta que habla de las vías de la capital y el caos vehicular que persiste a pesar de las medidas de las autoridades. En otra nota podrá conocer los detalles de cómo los dominicanos podrán entrar a Argentina sin visa si tienen la estadounidense vigente. Y cerramos con la victoria de Yamilex Hernández como la primera dominicana coronada Miss Universe Latina 2025. Les invitamos a que accedan siempre a cdn.com.do y que adquieran El Caribe para que estén enterados en todo momento. Vamos al reporte del clima mientras Jean Suriel disfruta sus merecidas vacaciones. Hoy martes, una vaguada incrementará gradualmente la humedad a medida que se desplace hacia el oeste, provocando chubascos matutinos en las provincias La Altagracia, La Romana, El Ceibo, Atomayor, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Monteplata, Samaná y María Trinidad Sánchez. Después del mediodía, se prevé que las precipitaciones continúen y se extiendan, generando aguaceros locales acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias localidades de las regiones noreste, sureste, norte, así como en la Cordillera Central y la zona fronteriza. Entre las provincias se incluyen Sánchez Ramírez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Santiago de Jabón, San Juan, Elías Piña, entre otras cercanas hasta las primeras horas de la noche. Es decir, que después del mediodía lloverá en gran parte del país. Meteorología mantiene la vigilancia a la onda tropical. Recuerden que hablábamos ayer y le pusimos un mapita ahí, que está situada al este-sureste de las Antillas Menores. Su desplazamiento es oeste-noroeste a unos 24 kilómetros por hora, pero dice que no necesariamente ofrece peligro para la República Dominicana en las próximas 24 horas y hasta los próximos 7 días. Ahí está la gráfica, es más o menos una trayectoria similar a la de ayer, pasaría pero muy al sur de la isla, pero hay que estar atento en las próximas 72 horas. Las probabilidades de que se convierta en un ciclón tropical son muy bajas, dice la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET. Hasta aquí el informe del tiempo. Recuerden, pinta lluvia después del mediodía. 7:33 minutos, estamos de regreso en Despierta con CDN, ahora para entrar en contacto con ustedes, los que nos sintonizan y nos escriben especialmente desde Facebook Live. Ay, gracias señores, porque ustedes nos hacen saber que madrugan junto a nosotros, que están ahí con la fidelidad de su audiencia y eso para nosotros vale oro. Gracias a Pablo Corniel, buenos días, a ti también. Francisco Marte, buenos días, bella, hermosa Yulisa, dice Francisco. Gracias. Héctor Franco, buenos días. Descodificando. Comenzamos a leer la oración completita que nos escribe hoy Héctor Franco. Descodificando. Anoche se le agregó un eximente al proyecto del Código Penal. Pregunta. Al obtener un 38% de lo otorgado al PLD, o sea, 3.000 millones, y luego un 10%, se le otorgaría 4.200 millones. ¿Podría un cerebro descodificar
la justeza de la adjudicación de esos fondos públicos. Lo leí, Héctor, y no entendí, tengo que confesarlo, porque está bastante profundo, pero veo que hay una reflexión ahí con relación al tema de el dinero. Parece que se recupera cuando se comprueban actos de corrupción en la administración pública contemplados en el nuevo Código Penal aprobado por el Senado de la República ayer. Fran Pérez Mota, hola, buenos días. Alejandro Ramírez, buenos días, bienvenida Yulisa, Federico, Yanesi, Nelson, Héctor, Catherine. Yulisa, fue un agente fronterizo. Me imagino que se refiere al caso de Donald Trump. Sí. Con los dominicanos, fue un agente fronterizo que estaba con la novia, que esos dos delincuentes intentaron atracar. Ahora le darán residencia permanente en la cárcel. Dice que nos manda un abrazo desde Suiza. Gracias por la fidelidad de su audiencia. Cristian Segura, muy buenos días. Feliz y bendecido martes para todos. Y un saludo donde quiera que se encuentre a Catherine Hernández. Mil bendiciones desde Santiago, la ciudad corazón, y nos contacta desde la Villa Olímpica. Jocelyn Martínez, Yanesi, Dios les bendiga, buen día para todos, gracias, gracias a ti. Bredy Cruz, activa, dice, gracias. Delio Samuel Marmolejos Frica, buenos días para ti. Andy Heredia, buenos días, mi gente buena. Faride, le está como criticando los números de las estadísticas sobre la criminalidad que da la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. Francisco Marte, buenos días. Delicada Yulisa, otra vez. Jocelyn Martínez dice que nos escribe desde la autopista Duarte, el kilómetro 14, en Santo Domingo Oeste. Martínez, Josefina Martínez, buenos días y bendiciones desde ASO. Gracias, querida amiga. Francisco Marte, Rueda, RD Rueda por el Jardín Botánico. Belkis Mercado, buenos días, mis queridos. El Señor está con ustedes desde Santiago. Un fuerte abrazo. Es el último comentario del día. Gracias por encomendarnos al Señor y a ti también, a toda tu familia, a todo el país y a todos los que nos ven. Que Dios les bendiga. Vamos a entrar en materia. Amén. Y el presidente Luis Abinader aclaró el día de ayer que el Jardín Botánico no se tocará y que dentro del proyecto que presentará el gobierno este próximo miércoles se contempla agregar 20.000 metros cuadrados a esta área científica. Manifestó además que la población estuvo protestando sin conocer el proyecto, que busca mejorar el tránsito en la avenida República de Colombia y zonas cercanas. Y yo les digo hoy que lo que se va a anunciar el miércoles y lo que se tenía siempre pensado es que no se va a tocar el Jardín Botánico. El Jardín Botánico no solo no se va a tocar, sino que se le van a agregar 20.000 metros cuadrados, que todavía estamos buscándole el nombre, si le ponemos un jardín botánico pequeño, que lo que va a ser también para las personas poder hacer ejercicio un poco más al norte. Esto es una protesta por algo que no se conoce. Quizás los de la oposición están protestando por lo que ellos planificaron hacer. Lo que pasa es que la oposición pensaba que el plan que ellos dejaron con Odebrecht, que era de tomar 20.000 metros cuadrados del Jardín Botánico, ese era el plan nuestro. Y nosotros trabajamos de otra manera. Magín fue subsecretario en el gobierno de Hipólito Mejía y ha sido, como lo dijo incluso el presidente Danilo, es un tecnócrata que ha trabajado y es un asesor. Nosotros, todos los ministros prácticamente del gobierno son del PRM. Pero yo soy presidente de todos los dominicanos y si hay una persona que tiene conocimiento y que es importante por alguna razón, está prohibido, tiene que ser un... Por su parte, el diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, sometió un proyecto de ley que busca declarar como áreas protegidas nacionales el Jardín Botánico, el Zoológico, el Parque Mirador Sur y el Parque Mirador Norte, con el fin de preservar su valor ecológico y evitar futuras amenazas de urbanización. Bueno, un
primer lugar, Requiem por el Cinturón Verde de Santo Domingo, del que nadie habla ya eso dejó de existir. Y simplemente recordarle al presidente que en función del cronograma, del histórico, de los hitos informativos desplegados en los medios de comunicación, el 15 de junio se empezó a hablar de esto. El 17 de junio, la Academia de Ciencias pidió que se esclareciera en torno a, es decir, que antes de esa fecha habían rumores que en ese momento de haberse servido la comunicación que nos van a comunicar mañana miércoles, si lo hubieran hecho hace 33 días, nos ahorramos tantas malas informaciones, tantos hitos, tantos malentendidos. Entonces, eso es como lección aprendida para los funcionarios de este gobierno, que al parecer dejan correr la bola, para que sea en la portería del Palacio que la pare el presidente. Pero bueno, es un modo operandi que gusta. La realidad es que la discusión no tiene que ser de metros. 1 metro, 2 metros, 1000 metros, 1 millón de metros. Es el símbolo. Y yo creo que aquí el gobierno se ha perdido en lo claro. Es el símbolo de lo verde. Es la conceptualización de una zona protegida en una sociedad, porque hay que verlo en un contexto mucho más amplio y más allá del horizonte temporal de este gobierno, del anterior y del anterior, sino como una idiosincrasia de nuestros gobernantes, en una sociedad que no ha respetado las áreas protegidas, que ha modificado marcos legales de sistema de áreas protegidas para permitir que se construyan dentro, que se vulneran constantemente todos los espacios verdes, se talan todos los árboles, y algunos con permiso inclusive. Entonces, en el contexto de esa ofensiva de un Estado llamado a proteger, que el ciudadano se siente desvalido, son legítimos esos intereses, y el gobierno, lejos de criticar que la gente está protestando sin saber, debería aplaudir que la gente tiene el interés de, en línea con lo que planteó el presidente ayer, de proteger la integridad total de esa área protegida, y eso es legítimo, y eso más que una crítica me sería un aplauso realmente. Bueno, eso yo insistí ayer, que hay un interés supremo en esto, y es el respeto y preservación de la biodiversidad vegetal y de los recursos naturales y culturales y recreativos. El ambiente familiar que se vive ahí en el volcánico. Lo cierto es que si nos metemos en la discusión de metro cuadrado, que le quitan, que le ponen, nos vamos a dispersar en lo que es la esencia de esto, que es la defensa de la naturaleza, la defensa acérrima de esa área, porque si seguimos el pensamiento lógico del presidente, realmente le van a quitar 20.000 metros cuadrados al botánico, 20.000 metros cuadrados que van a ser compensados en otra área. Vamos a ver dónde va a ser. Él dice como un petit botánico. Usted le da la vuelta al jardín botánico y dice, bueno, realmente no se le pueden agregar 20.000 metros cuadrados, lo que indica que buscarán una zona para hacer un parque recreativo, pero le quitarían 20.000 metros cuadrados al botánico. Yo, desde mi tiempo de estudiante, era muy malo en las matemáticas. Simplemente yo intuyo la cosa. El botánico tiene 2 millones de metros cuadrados. Para dar una idea, el Centro Olímpico tiene 722.000 metros cuadrados, es decir, que el botánico tiene aproximadamente 3 veces el tamaño del Centro Olímpico. Es para dar una idea a la gente, porque según usted dice que le va a quitar 0.0, un chin, no le están diciendo que le van a quitar ahora, por lo que dice el presidente, 20.000 metros cuadrados. Y eso es una buena tajada. Pero la discusión no debiera remitirse a que si son 20, 10, 15, que si van a construir en otra área, y mucho menos de que la gente protesta sin saber. La discusión es que realmente el presidente dijo lo que se tenía pensado, pero realmente todavía se tiene pensado porque la gente no sabe qué es lo que va a hacer. Bien por la gente que hace 33 días, según la matemática de Federico, se dio cuenta que había una tratativa, una camarona contra el jardín botánico, que le van a quitar 20.000 metros cuadrados, deducción lógica,
y van a ir a buscar un área, no sé, para el norte, más para allá, más para acá, y van a hacer un parquecito, un petit parquecito para que la gente se divierta y se recree. Bueno, Eric, en la producción yo le pedí que nos puedan compartir el video donde el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Enrique, dio una declaración confirmando que había una intención de reducir. Él dijo que era muy poco, 0,01%, que eran 11.000 metros cuadrados, lo que se le reduciría al Parque Jardín Botánico. Esto quisiera compartirlo con ustedes y quizás así el equipo de comunicación que trabaja con el presidente Luis Abinader le hace saber que el ministro de Medio Ambiente había dicho esto, porque ayer el presidente se quejó de que la gente estaba protestando por algo que no es cierto, por algo que no se conocen los detalles, y me extrañó bastante porque ya el ministro de Medio Ambiente había dicho esto. Me imagino que fue que el presidente no vio estas declaraciones porque el presidente estaba de viaje, estaba en Montana y regresó el domingo, y quizás en el resumen de información que su equipo de trabajo le ofrece, a veces hay gente que se da esa tarea de quitar cosas que prefieren que los ministros, en este caso el presidente de la República, no vea, por alguna razón. Es lo que pienso que pudo haber ocurrido para que el presidente reaccionara de esa manera y criticara a la gente y le acusara de haber estado protestando sin conocer los detalles de este proyecto. Pero la falta de información sobre este proyecto no es responsabilidad de la ciudadanía. Erika, ¿tenemos el video del ministro? Bueno, vamos a ver lo que dijo el ministro de Medio Ambiente. Hasta ahora, lo que sí hemos anunciado cuando se habla de mutilación o de destrucción del botánico, en ningún momento ha habido ningún planteamiento de esa naturaleza. Los planteamientos que se están haciendo son de un impacto de menos de 0,01% del área, 0,1% de toda el área, y es un impacto mínimo que no afecta a ninguna área sensitiva del ministerio, es lo que hemos visto. Totalmente falso, es parte de las noticias, totalmente falso, total, te lo puedo asegurar. Te adelanto que se va incluso a aumentar el tamaño del botánico, se va a compensar con otra área, y el proyecto también compensa cerca del botánico más de 30.000 metros cuadrados de un nuevo parque también. Lo que está ocurriendo en esa zona, que a la gente le toma hora y media poder cruzar todo lo que es la República de Colombia y que se pueda facilitar, y en la proyección que se habla es de reducirlo a menos de 10 minutos, también es un beneficio ambiental porque se produce una reducción significativa de todos esos vehículos haciendo emisiones y contaminando el medio ambiente. Bueno, ustedes escucharon ahí, pienso y repito que al presidente Luis Abinader no le informó su equipo de comunicación que el ministro de Medio Ambiente, su ministro de Medio Ambiente, había confirmado la sospecha de la población, que empezó a exigir información que el gobierno nunca ofreció sobre el proyecto de ampliación de la Avenida República de Colombia y que tocaría a 11.000 metros del Jardín Botánico Nacional. Entonces, si el ministro de Medio Ambiente está hablando de que se va a compensar con otra área, es él el que está confesando, confirmando la sospecha de la población, no la gente, presidente Abinader. No fue la ciudadanía que se empoderó y salió a defender no 1 metro ni 11.000 metros, como han dicho Federico y Nelson, no. Salió a defender el pulmón, salió a defender el área verde, salió a defender la biodiversidad. Eso no se toca. Al contrario, lo que debemos ver es cómo lo vamos a ampliar, no para compensar, porque ya se extrajo un área, no. Lo que hay es que protegerlo y ampliarlo. Entonces, esa acusación del presidente queriendo responsabilizar a la ciudadanía de algo que lo ha generado el gobierno, me parece injusto, me parece que no es un ejercicio de justicia, porque la gente lo que ha hecho es ir en consonancia con lo que quiere, con lo que corresponde, con lo que va.
no al revés, y es un aporte al gobierno, una alerta que quizás no midieron las consecuencias, y gracias al empoderamiento ciudadano, pues pueden reflexionar y replantear el proyecto, pero fue falta de información del gobierno lo que llevó a la ciudadanía a protestar, y con toda razón. Esto es un tema de simbología y yo creo que eso es lo que tal vez el gobierno no termina de entender, pero ha sido un tema de simbología en diferentes cosas. Aquí se han cambiado leyes para poder nombrar a una persona específica en un cargo. Aquí se han hecho cambios que han resultado difíciles para la gente, se han sometido proyectos de reforma sin hablarle a los que le tienen que hablar, sin consultar con quienes van a pagar la reforma, y ahora se habla de talar área verde y luego se dice que la gente no entendió lo que era que se iba a hacer o que protestó sin saber. La verdad es que quienes han dicho que van a intervenir el Jardín Botánico son la misma gente del gobierno, y se hizo una medición a inicio de 2025 y se habló desde Obras Públicas justamente de eso. Que ahora se quiera cambiar la narrativa, se puede, no es que no se puede, es que no necesariamente usted tiene que querer hacer quedar mal a quienes defienden el medio ambiente para que un ministro quede bien. Ciertamente, tal como decía Nelson, el Jardín Botánico tiene 2 millones de metros o 200 hectáreas, como ustedes lo quieran poner. Y el ministro dijo que iban a intervenir 0.01%. Yo creo que a alguien le pasó mal el dato porque eso equivale a 200 metros. Y en 200 metros usted no puede hacer absolutamente nada. Puede plantar 2 o 3 matas que le hacen falta a este país, pero yo creo que un carril usted no lo puede hacer en 200 metros. Quizá vaya a ser un retorno en no lo sé, pero o se equivocó el ministro, a quien le tenemos mucho cariño, el ministro de Medio Ambiente, o se equivocó quien le dio los datos, no sabemos. Pero ellos hablaron del 0.01% en ese video que ustedes ven ahí, esos son 200 metros. O sea, ustedes se dan cuenta que en cada cosa que se va diciendo no hay una concordancia, no hay una línea de tiempo, y quizás es parte de lo que hemos dicho en muchos momentos. Las autoridades tienen el desafío de informar mejor a la ciudadanía antes de que se le armen las crisis. Yo creo que si el gobierno plantea las cosas, explicándolas, haciendo tal vez una cadena informativa, hasta por redes sociales que tiene mucho impacto, a través de canales oficiales, no oficiales, quizás la gente no tiene la necesidad de reclamar bajo amenaza, porque aquí la gente se siente amenazada con el tema de las áreas verdes. Y lo del Jardín Botánico es una evidencia de ello, de que la gente se siente amenazada y con poca información. Si esta información del gobierno, todavía el gobierno no ha dado una información clara, ojo, y ya hicieron una cadena humana, ya se han tomado 10 días diarios en medios de comunicación hablando de eso, las redes sociales no le cabe un post más respecto del Jardín Botánico, y ahora fue que el gobierno dijo, no es que lo vamos a intervenir, vamos a compensar. Yo creo que nosotros no somos tarados ni tenemos ausencia de lenguaje. Si usted va a compensar es porque usted va a intervenir. No se compensa algo que no necesita intervenirse. Pero aún así, el Parque Jardín Botánico Nacional tiene varias leyes que le defienden legalmente. Y aquí de lo que uno se queja no es quizás de los 200 u 11.000 metros que le vayan a quitar al Jardín Botánico. Si dice Paino que es solo el 0.01%, uno espera no ver un bulldozer talando 11.000 metros ahí, porque le vamos a sacar el video. Y ahí vamos a empezar una conversación distinta, con todo el cariño que le tenemos, pero la realidad es la realidad. Entonces, es un tema de simbología. Han talado, por ejemplo, en el Centro Olímpico, una cantidad de árboles adultos, vamos a ver si producción nos pone la foto, que tiene a toda la comunidad ambiental bajo alerta. Resulta que quieren hacer, con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026, una instalación modelo dentro del Centro Olímpico, porque parece que las que tenemos, que en ocasiones se convierten en elefantes blancos, no son suficientes, pero es válido. Inclusive decir, no es suficiente, necesitamos más instalaciones. Bien, pero lo que sí sorprende es que la comunidad ambiental no supiera nada,
que Medio Ambiente no tuvieron información para quienes hemos pedido información sobre la tala generalizada que se ha hecho en el Centro Olímpico, y que el mismo Ministerio de Deportes, que es la dueña o la custodia del Centro Olímpico, que tiene las oficinas dentro del Centro Olímpico, no supiera siquiera que esos más de 100 árboles que van por el momento y faltan más, se iban a talar. Se preguntó ayer en el Ministerio de Medio Ambiente y el ministro no sabía. El Departamento de Prensa del Ministerio de Deportes no sabía. El Ministerio de Medio Ambiente no sabía. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién sabe? Si la población no tiene información certera, precisa y a tiempo para decidir si se indigna o no, entonces la culpa es de quien tiene que dar la información, o la falta. No tiene que ser culpa, pero sí puede ser falta. Aquí falta información. El gobierno tiene una oportunidad increíble con el tema de la comunicación efectiva. Siempre habla después que se le hace una crisis. Yo creo que puede informar antes y evitar la crisis. Algo tan sencillo como el jardín botánico se le convirtió en una crisis. Y como siempre, tiene que volver a hablar el presidente, porque pareciera que el presidente no tiene interlocutores. Lo hemos dicho una y otra vez y tenemos que volver a repetirlo. Siempre tiene que salir el presidente a arreglar los huevos que ponen los funcionarios, porque parece que la única voz efectiva o la única voz a la que la gente le cree es la del presidente. Todavía el Ministerio de Medio Ambiente dice solo es el 0.01%, que usted coge una calculadora y lo calcula. El 0.01% de 2 millones es 200 metros, cosa que nosotros, repito, dudamos que sea 200 metros, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora, si se tala una cantidad o si se interviene una cantidad mayor a 200 metros, vamos a ver cuál va a ser la nueva intervención o el nuevo discurso. El problema, repetimos, es de simbología, es de cuál es el mensaje que se manda y además de cuál es la política de protección medioambiental que el gobierno le deja ver a la gente que tiene. Ojalá y sea cierto que se va a replicar un petit o pequeño jardín botánico. Ojalá lo hagan en muchas partes. En las laderas del Osama hay una tala indiscriminada. Ahí están las fotos de los camiones, de los bulldozers, de los greda, barriendo con toda la zona verde y se están vendiendo los terrenos. Vamos a ver qué dicen las autoridades de eso y si alguien tiene información al respecto. Yo creo que aquí el único que está diciendo lo que hace es Yayo. ¿Cuánto fue que recaudó Yayo? 1.100.045 y 6 ceros después. Exacto. Una cantidad No sé que cómo hay que poner eso. el celular así, en horizontal, para usted poder poner la cantidad, porque en vertical no le cabe. Buena noticia, la de Yayo, una recaudación como nunca antes, dice la Dirección de Aduanas. Qué bueno, y nuestras felicitaciones para Yayo desde aquí. Hay otros funcionarios que tienen que ver qué es lo que está haciendo Yayo, que le da resultados, porque la verdad que en medio ambiente no hay buenos resultados. Es una quemazón detrás de la otra y una falta de información absoluta. Eso es 1 millón de millones. 1 millón. Así es más, se Un entiende más millón de fácil. millones. 1 millón de millones. Eso es un tro de papeleta. Nelson. Bueno, tienen que poner a Yayo tal vez, medio ambiente, a ver si puede conseguir resultados. Hay que santo poner padre. gente que consiga resultados en lugares donde hacen falta resultados. ¿Cuántos ministros de Medio Ambiente que vayan a este gobierno? 3. Bueno, lamentablemente lo de que pasó con Orlando, 3. después fue el... Van menos que directores del Intran. Mira, está... Por uno. Por uno. Seara tuvo. Seara estuvo Estuvo en la un vice. desastre. Son La más. vice La cogió- vice. Sí, la La vice vice tuvo un interinato. manilló un Van tiempo. 4 entonces. Sí, Van 4, un 4. interinato, Pero entonces. la situación es cada vez peor, Cabeza porque lo con del cabeza. caso del actual ministro es bastante criticable, diría yo. No sé, porque están pasando muchas cosas, con Bueno. incluso la queja que vimos con el tema de la permisología, no solamente con el tema de la protección de los recursos naturales, también con la permisología hay mucha queja, especialmente del sector de la construcción de viviendas. Mira, Hay unas imágenes que quiero compartirles, se las estoy enviando a producción, de una nota de prensa que está mandando la Fundación Huiche García Saleta. Ahí están las imágenes, vamos a compartirlas. Dice la Fundación Huiche García Saleta, gracias a nuestro amigo Severo Rivera, que hay nuevas formas de utilizar espacios
donde hay zona verde y es trasplantando. Hay que pedirle a la gente que trabaja en área verde que se aprenda esa frase, no es tan difícil, trasplantar. Divídala en sílaba, lo que usted quiera, hay que trasplantar en vez de talar. Y ellos muestran, miren, cómo se puede mover una zona verde completa a otra sin necesidad de matar los árboles, que es lo que se está haciendo en República Dominicana y es lo que ha pasado en la zona del Centro Olímpico. Según dice la Fundación Huiche García Saleta, que fue ministro de Deportes, por cierto, lo que está sucediendo con el Centro Olímpico es un abuso. Les leo una nota de prensa, dicen ellos. Le damos conocimiento a la opinión pública que el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte se está llevando a cabo la tala de árboles más grande que ha sufrido este parque en toda su historia. La indignación es con la forma en que se ha agredido el área boscosa del Centro Olímpico. Resulta penoso que quienes se suponen están para velar para la protección del Centro Olímpico sean precisamente quienes están autorizando las talas. Entendemos que en un área boscosa como en este parque se tenga que eliminar árboles enfermos, pero para sustituirlos por otros árboles jóvenes. Pero tumbar áreas boscosas completas es un acto dañino al parque y a sus usuarios, un daño que es irreversible prácticamente. Si tumban áreas completas de árboles adultos, el tiempo para restaurarlo es más de 20 años por cada árbol y realmente hemos dejado muchas áreas desiertas, como pueden ver en las fotos y en los videos. Mira, hay un tema ahí con el Centro Olímpico que al final de cuentas la génesis de todo es la falta de comunicación. Y detrás de esa falta de comunicación, el Estado tiene que explicar, debería de explicar la naturaleza de las áreas y el uso afectado a cada fin. Cuando tú coges el botánico, tú tienes una idea en la cabeza de lo que debe ser un botánico. Cuando tú escuchas Centro Olímpico, tú entenderías que todas las instalaciones olímpicas tienen que estar ahí. Entonces, en ningún momento se le ha dicho, jamás voy a estar justificando una tala indiscriminada de un árbol, uno solo. Ahora, en ningún momento se le ha dicho a este país cuál es el criterio de uso de eso, porque recurrentemente pasa eso. Cuando hicieron el Ministerio de Deportes, también tumbaron árboles. Cada vez que se va a hacer una infraestructura deportiva dentro del Centro Olímpico, se tienen que tumbar árboles. Entonces la pregunta es, ¿qué fin queremos como sociedad, como alcaldía, como ciudad? ¿Qué fin queremos darle a un polígono que está dentro de la ciudad? ¿Lo queremos como un pulmón vegetal? Es una decisión. ¿Lo queremos como un conjunto de áreas donde estén todas las instalaciones deportivas vinculadas al deporte? Esa es otra decisión. Sea Pato o Gallareta, hay que comunicárselo a la gente y se tiene que planificar, porque usted no puede levantarse de improviso con un derrumbe de árboles tan grandes así y que de entrada el ministro de Deportes diga que no sabe nada. No sabe. Entonces, así no puede ser. Si va a ser así, usted lo dice, usted le dice, miren, los centroamericanos van a hacer en el 2026, necesitamos construir esto, vamos a tumbar esto y lo vamos a compensar de tal manera. Cortamos 900 por aquí en el Olímpico y sembramos 2.000 en tal parte del Olímpico. Cortar, es trasladar. O trasladar, a eso mismo me refiero. La correcto. Fundación de Huiche García Saleta, en manos de su hija, se ofreció para que no tuvieran que cortar los árboles y ellos hacer el traslado, el trasplante, y todavía no le han dado respuesta. Sí. O Y sea, si es que tenían escuchado. opción. Que eran árboles adultos ya. Exacto, árboles que se van a tomar 20 años, o sea, ya ni contar con eso. Eso ha sido una tala indiscriminada y un abuso total para el área verde del Centro Olímpico, como si a esta capital no le sobrara calor y le faltaran árboles, talan los árboles que quedan. Para que ustedes vean, eso es una política destructiva medioambiental. Mira, yo creo que fue un error del presidente asumir la consigna de que no se va a tocar el botánico. Fue un error, porque se va a tocar el botánico. Yulisa hablaba de bulldozer. Mire, cuando esos bulldozers, greda o tractores comiencen a derribar esa verja de esa esquinita, eso va a ser patético. Eso es simbólico. Va a ser simbólico. Yo se lo digo a los candidatos de esa área del gobierno. Cuando comiencen a tumbar, acá no es que no se iba a tocar, se está tocando. Por eso el concepto era compensar. Quitaremos un chin y pondremos un chón en otra parte. Un petit. Un petit botánico. A la pausa.
Estamos aquí con el doctor Héctor Aliés, director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y en el día de hoy estaremos comentando con él en torno a al estatus jurídico y la proyección del jardín botánico, esta discusión que evidentemente está dominando la agenda nacional en ocasión de algunas publicaciones que él hiciera en las redes sociales como experto en la materia. Pero no vamos tampoco a desaprovechar su presencia, Héctor, para hablar del Código Penal y del Código Laboral, porque son temas también pendientes y presentes que ocupan a toda la clase jurídica de la República Dominicana. Buenos días, doctor. Buenos días, muchísimas gracias al programa Despierta CDN por la amable invitación. Héctor, sobre el tema del jardín botánico, vimos ojalá la producción pudiera quizás ponernos el listado de los tweets que pusiste, un hilo muy interesante, donde desagregaste la naturaleza jurídica del jardín botánico en tanto constructo espacial de la ciudad de Santo Domingo. Al día de hoy, si cabe la palabra, dentro del esquema de las áreas protegidas, por usar una expresión y no poner el SINAP, el sistema, ¿cuál es el estatus jurídico del jardín botánico y cuáles son las amenazas o la forma de abordar ese estatus jurídico? Muy bien, gracias Federico. Mira, el hilo vino como un aporte académico, producto de mis años de investigación a nivel doctoral que trata sobre los bienes públicos. Y al ver el debate que suscitó las declaraciones de distintos funcionarios y las protestas convocadas en torno al jardín botánico, nos animamos a realizar el aporte. ¿En qué derivó esto? En un análisis que implica primero determinar que el jardín botánico es propiedad pública, desde el espacio territorial, porque hay que distinguir, evidentemente, lo que es el Jardín Botánico como institución adscrita al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conforme al artículo 23 de la Ley 64-00. Sin embargo, desde el espacio territorial, entonces nos dice, mira, esto está compuesto para unos fines de protección y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. Pero, ¿qué es verdaderamente el Jardín Botánico? Determinamos que no es un área protegida, no está adscrita expresamente al Sistema Nacional de Protección de Áreas Protegidas, el SINAP. Por lo que se hace inaplicable el artículo 16 de la Constitución, que establece las áreas protegidas y le genera un régimen de protección especial. Pero las áreas protegidas no son necesariamente de dominio público, son dominio privado del Estado. En áreas protegidas puede haber propiedad privada y que el Estado se garantiza una opción preferente en su adquisición, conforme al artículo 9 de la Ley 202-04. Entonces, al no ser área protegida, que es el jardín botánico, ahí determinamos que se trata de un área verde en la ciudad. Entonces, entra en el juego el tema de los bienes públicos de las ciudades. Al determinar esto, decimos, entonces, ¿qué es un área verde en una ciudad? Indagando en la Ley de Ordenamiento Territorial, la 368-2022, en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, y por igual en el POT 2030, que es el Plan de Ordenamiento Territorial 2030, que existe, que fue aprobado por la Resolución 9 del 2019, que dice cómo es que tiene que crecer la ciudad y manejarse y gestionarse hacia el 2030. Y ahí nos dice, esto es un área verde de la ciudad, esto es un espacio abierto de uso público. Entonces ya el uso público nos indica por dónde vamos. Al conectar con la Ley 176-07 de los municipios, nos dice, es que mira, el 178, los bienes de los municipios pueden ser bienes patrimoniales o bienes del dominio público. Y dentro de los bienes del dominio público están los bienes de uso público y los bienes de servicio público. Dentro de los bienes de servicio público, entonces te detalla un sinnúmero de bienes dentro de lo que entran los parques municipales y las áreas verdes de las urbanizaciones y distintos sectores. Luego ahí entonces en el desglose y en el análisis más profundo entonces de esta ley y del mismo POT 2030, e igual la ordenanza municipal que rige ese espacio, la C2, todo lo que es los ríos, Arroyo Hondo, los jardines del norte, me dice, mira, pero es que hay un interés general y una fuerte tendencia a la protección de estas áreas naturales, como el Jardín Botánico, y menciona distintas áreas verdes de la ciudad, el Centro Olímpico, el Parque Mirador Sur, el Parque de las Praderas,
no quedan omisas en el POT 2030. Y empieza entonces a indicar que es al punto de generarse desde la gestión ambiental municipal la obligación legal por parte del ayuntamiento de preservar estos espacios y gestionarlos, lo que son jardines, áreas verdes y parques municipales. Esto está en la ley 176-07, yo no me estoy inventando nada, porque aquí también hay que tener claro, se ha hablado del Ministerio de Obras Públicas, se ha hablado del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Dónde queda entonces el rol del Ayuntamiento del Distrito Nacional al tratarse esto de un bien público de la ciudad? Y yéndonos más lejos todavía, viene el tema de las zonas. Se generan zonificaciones para protección ambiental y la zona ambiental 7 de la ciudad, conforme al plan de ordenamiento territorial de esta ciudad, indica que es la del Jardín Botánico Nacional y los Jardines del Norte. O sea que ahí se genera toda una manifestación expresa de lo que debe de ser la gestión y protección de esta área en específico. Y que también esto conecta a su vez con los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030 dice en el objetivo 11, trae el concepto de desarrollo sostenible que prevé precisamente la protección del patrimonio cultural y de las áreas y los espacios públicos verdes de todas las ciudades. Y ahí es que viene este concepto de corredor verde, viene este concepto de ciudades verdes, vastamente estudiado por la doctrina acreditada en la materia, y por supuesto que se conecta con los compromisos que ha asumido el Estado Dominicano, de cómo debe de generar políticas públicas para mantener un equilibrio entre el desarrollo social, el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Compromisos internacionales que están claros y que todos conocemos. O sea que por ahí iba, Federico, la línea del hilo y la explicación que en unos cuantos tweets me animé a manifestar para toda la ciudadanía. Entonces, Héctor, además del permiso que tendría que otorgar Medio Ambiente, ¿se necesitaría la autorización de la Alcaldía del Distrito Nacional para tocar el Jardín Botánico en caso de que el gobierno, en el plan que va a presentar mañana, esa sea la decisión de tomar una parte de esa área? Aquí quiero, Yanesi, aclarar lo siguiente. Como dije que entra dentro de las esferas de los bienes del dominio público, de uso público, afectados por el uso público conforme a la ley municipal, entonces ya al aplicarse un régimen jurídico exorbitante, muy restrictivo como es el dominio público, entra la particularidad no de una autorización del ayuntamiento, el ayuntamiento lo gestiona y está llamado a protegerlo, pero todo bien o propiedad pública a la que se le hace aplicable el régimen de dominio público se desafecta por ley. El artículo 106 de la ley 108-05 de registro inmobiliario dice que los bienes de dominio público se desafectan por ley. Entonces tendría que ir necesariamente al Congreso Nacional. Solamente quedaría, y es un tema muy técnico de entender, conocido el plan que tiene el gobierno de desarrollo en esa zona y qué tocaría o qué no tocaría, aunque le tomamos la palabra al presidente de la República de que no se va a tocar el jardín botánico, entonces viene a establecer de cómo podría mutar la afectación al uso público. Me explico. Existen mutaciones del régimen del dominio público. Es decir, esto yo lo tengo como un parque municipal, pero perfectamente yo podría decir, mira, ya esto no es parque, esto va a ser un cementerio público. Un cementerio público también es de dominio público. Entonces, ahí la afectación estaría cambiando su destinación, su fin en sí mismo. Entonces, no estaríamos hablando estrictamente en el término que implica de desafectación del dominio público, sino de una mutación. En este caso, por lo que se sabe, como nosotros hacemos un aporte académico, objetivo y sin sesgos de este asunto, bueno, es una vía pública. Las vías de comunicación, las vías públicas, hacen parte también del dominio público. Entonces tendríamos que entender y ver qué parte sería vía pública y qué no, para poder determinar si se trata de una desafectación que afectaría al jardín botánico o se trataría de una mutación de manera objetiva por el cambio del uso como área verde o espacio público abierto, o se trataría de una vía pública para los fines del tránsito y la movilidad urbana. Complejo el entramado legal.
La discusión la están sintetizando en que no es un área protegida, que eso no está ni en la ley ni en la Constitución. Pero se podría invocar algún otro interés, estoy hablando de los objetivos de desarrollo del medio, que pueda frenar cualquier entidad o persona, entidad jurídica, cualquier acción del gobierno. Se podría invocar. Bueno, lo primero ahí que nos gustaría escuchar primero la opinión del mismo Consejo Directivo del Jardín Botánico. O sea, es una institución con un director y un consejo directivo. Pero nombrado por decreto. Igual. Claro, nombrado porque está adscrito al ministerio, es nombrado, exacto. pero la ley del 1976 y también el 64-100 le reservó la autonomía funcional financiera, personalidad jurídica propia y el patrimonio particular. Ahora, no es área protegida. Esa es una de las conclusiones a las que nosotros llegamos en nuestro análisis. No está adscrita expresamente al SINAP. No toda área de conservación, no toda área y para fines de protección necesariamente es un área protegida. Es más, nosotros teníamos áreas protegidas diversas que se fueron creando por instrumentos legales y normativos dispersos en toda nuestra historia republicana. Es en el 2002, luego de la ley 6400 del año 2000, en el 2004, perdón, con la ley 202, que se sistematiza esto, pero quedaron algunas y en el 2009 se emite un decreto que adscribe otras. Luego vino la Constitución del año 2010 y finalmente, entonces, en los años recientes se van adscribiendo por otros instrumentos otras leyes. El mismo presidente de la República dijo ayer cómo ellos también han elevado áreas protegidas para adscribirlas al SINAP. Entonces eso es lo que pasa con el Jardín Botánico. No entra expresamente dentro como área protegida, aunque tenga fines de protección de la biodiversidad que se concentra en él. Por eso, nuestro análisis giró, entonces, ¿a qué es? Como no es área protegida, ¿qué es? Y entonces ahí un área verde, un parque, aunque sea un bien de la ciudad, un bien municipal, tiene, obviamente, fines de protección y por eso mencionaba de que entra hasta como una zona de protección ambiental dentro del POT 2030. Pero entonces eso implicaría, aquí lo que estamos hablando, por decirlo de alguna forma, quizás parafraseando a Eduardo Jorge, es del calibre del blindaje jurídico. Correcto. Porque el hecho de que no esté en el SINAP, si estuviese en el SINAP, en el sistema de áreas protegidas, tuviera el blindaje de la Constitución de la República, pero no deja de ser una ley, una zona, área verde, que tiene cierta complejidad jurídica, que como tú señalabas, necesitaría necesariamente el gobierno para poder modificar los linderos que se tendría que hacer. Pongámoslo así, no lo veamos desde el punto de vista de la protección y no lo veamos desde el punto de vista del impacto, sino de modificación del lindero de un área que tiene su polígono determinado. ¿Qué procede en ese caso, independientemente del fin y la naturaleza? Bueno, ahí tú hablas de adscribir. O sea, si vamos a agregar terrenos para la protección del área, yo lo que genero la afectación al uso público por un instrumento concreto, normativo, un acto administrativo, al ser un bien de la ciudad, y digo, el área verde queda ampliada en tantos metros cuadrados y sus linderos modificados. Y eso es algo que puede hacer la autoridad gestora. Lo distinto es lo que hablábamos de cara a que si es área protegida o no. Y quiero generar la distinción en ese sentido. El 16 de la Constitución me dice que las áreas protegidas son bienes patrimoniales de la nación, no bienes del dominio público de la nación, conforme a lo que me dice el 15, con las costas, las playas, el agua y otros bienes que introduce el 15 constitucional. ¿Cuál es la diferencia entre...? Claro, el 15 me introduce el concepto de dominio público y me dice todo lo que entra dentro de la zona marítima terrestre, porque hay otros bienes del dominio público, la normativa ha sido muy dispersa. El 16 me dice las áreas protegidas son bienes patrimoniales de la nación y que tienen un régimen jurídico que lo hace a las áreas protegidas inembargables, imprescriptibles e inalienables. Y que para su reducción, no ampliación como me preguntas, como para su reducción se necesita de las 2/3 partes del Congreso Nacional, una ley con las 2/3 partes. Esto es para su reducción cuando son áreas protegidas. Al Jardín Botánico no ser, quiero aclarar, aunque sea un bien público de la ciudad, un área verde y espacio público abierto, quiero destacar que el dominio público como régimen jurídico en sí mismo hace de las propiedades públicas adscritas a este régimen que sean
inalienables, inembargables e imprescriptibles. Es decir, que no nos salvamos de eso, aun cuando no es área protegida. Lo que viene es luego para desafectar, dice, es por ley, pero no me genera esa superprotección que sí me genera el artículo 16 de la Constitución, que me habla de las 2/3 partes. Ahora, quiero ampliar el jardín botánico, que es la otra parte de tu pregunta, Federico. Y decimos, bueno, mira, yo quiero adscribir área, yo puedo hacerlo perfectamente, haciendo la declaración expresa que esto conlleva. Ya ahí, como hay desafectación, también hay afectaciones. Hay afectaciones por ley, hay afectaciones a través de actos administrativos y hay afectaciones, digamos, un tanto implícitas según el uso que se le dé a destinada área, que dice, bueno, se viene usando como calle, se viene usando como parque, entonces vamos a formalizar su afectación a lo mismo. Entonces, en el caso de los 20.000 metros que el presidente anunció que se van a adscribir, hay que ver, porque como bien señalas, el jardín botánico ya es un área cerrada, debidamente cerrada, con sus linderos y que se sabe cuáles son sus límites. ¿Dónde estarán esos 20.000 metros? Habría que conocer, tendríamos que conocer el plan que tienen en la zona, para ver si van a ampliar uno de los linderos, uno o dos. Al él decir se va a ganar 20.000 metros, es que se va a adscribir el jardín botánico a un corredor verde dentro de la obra de infraestructura vial que se tiene previsto hacer en la zona. Es decir, vamos a entrar isletas sobre el túnel que él anuncia, va a haber también un área verde que se va a corresponder dentro de ese corredor verde y de esas zonas verdes de las ciudades que habla el POT 2030, o qué va a ser. Todavía eso no, en lo particular no lo conozco, para poder determinar si se trata de una ampliación estricta del jardín botánico o de afectación o digamos o entrega de otras áreas verdes para la ciudad que conllevaría el proyecto. Señora Lía, yo creo que a Obras Públicas le ha encantado el hilo suyo porque le ha dado elementos para responderle a la población que está reclamando que no le disminuyan el Jardín Botánico Nacional, que no le talen los árboles del Centro Olímpico, que no le disminuyan los cordones verdes que tiene la ciudad y que en vez de aumentar las zonas verdes, lo que quieren aumentar es la zona de cemento. Pero si quisiéramos ver la otra zona del vaso y usted no le haya sin querer ayudado a Obras Públicas y quisiéramos ayudar a la zona verde, ¿dónde queda el principio de no regresión ambiental de la Constitución? Haber declarado en el 76 el Jardín Botánico como una zona de reserva científica o de principio científico o de investigación científica, lo que implica tener pulmones verdes más allá de lo que es la ley dentro de un Santo Domingo que cada día es menos amistoso para la gente que no tiene vehículo, para la gente que camina, para los que las aceras todos los días son más pequeñas. ¿Cómo enmarcaríamos ese principio de no regresión ambiental y de no disminución de la zona verde? Y además, el principio al que está adscrito República Dominicana, creo que de la ONU, de 9 metros por cada ciudadano de zona verde dentro de la ciudad, que Santo Domingo no la tiene. Sí, ciertamente, Yulisa, Santo Domingo no la tiene. Y precisamente ahí es que está el dilema para las autoridades. No es una ayuda, es un análisis objetivo de lo que es el Jardín Botánico en su naturaleza jurídica y el régimen aplicable que es. En cuanto a la protección ambiental que preguntas, tenemos que tener claro lo siguiente. La ley 6400 tiene una declaración de principios, otra es la de área protegida, pero tiene una declaración de principios y en el 15 está la no regresión ambiental. Igual en la Constitución, la protección al medio ambiente y los derechos de todos nosotros se convierten en derechos colectivos y difusos, que están en el 66 también de la Constitución. Entonces ya ahí entra lo que es la proporcionalidad, la razonabilidad y digamos esa ponderación en la tensión entre lo que se puede considerar tensión de derechos fundamentales. Entonces, los compromisos internacionales y nacionales están ahí. Todos los acuerdos internacionales firmados, pero también la misma ley 6400 tenemos que cumplirla y hacerla valer. Entonces, no importa que no sea área protegida. Y por eso le respondí a Nelson, no importa que algo no sea área protegida para protegerlo. O sea, es que los árboles, bueno, de los pocos que quedan, aquí lo tenemos cerca de la avenida John F. Kennedy, tenemos que protegerlos independientemente de que la John F. Kennedy no sea un área protegida, en virtud de toda esa principiología y ese bloque constitucional
de protección medioambiental y el Tribunal Constitucional ha establecido sentencias diversas de cara a la protección del medio ambiente y que para mí queda bastante claro el norte en la interpretación del ordenamiento jurídico dominicano que tiene que regir, y es menos cemento y más protección ambiental, porque ya los espacios se han visto mermados y disminuidos. Dependientemente de eso que planteas, que hay sentencias del tribunal y la vocación es a proteger las áreas verdes, como el Jardín Botánico y otras áreas de la ciudad no entran en las áreas protegidas, el diputado Tobías Crespo ha sometido un proyecto de ley que declararía áreas protegidas, Jardín Botánico, el Parque Mirador Sur, el Parque Mirador del Norte y otros que están en el Gran Santo Domingo. ¿Tú qué opinión tienes sobre eso? ¿Es viable? Y quizás sería el camino a tomar para evitar que en el futuro se puedan hacer intentos como este. Mira, Yanesi, la declaración de área protegida, como ya expliqué, lo que generaría es un adicional en el régimen de protección. No es que en este momento no están protegidos, sino que fortalecería el régimen de protección, porque ahí necesitaríamos una ley con las 2/3 partes del Congreso Nacional. En el POT 2030 se establece el Jardín Botánico Nacional, que lo menciona primero, ojo, es el más grande de los 7 millones de kilómetros, de metros cuadrados que tienen las áreas verdes urbanas. Está el Mirador Sur, está el Parque de las Praderas, se menciona el Parque Iberoamérica, se menciona el Centro Olímpico y otras. No son tantas. Y entonces, declararlas como parte del CINAP, yo lo veo bien, o sea, para mí sería un régimen adicional de protección. Y ojo, el mismo Plan de Ordenamiento Territorial 2030 establece que esas zonas verdes se vinculan de forma indirecta a través de los corredores verdes que mencionaba Yulisa al CINAP. Es decir, es como alimentar, es como en los mismos temas de movilidad, se habla de las rutas de alimentación y de los corredores para mover a las personas, para mover a la gente. Entonces se trata de lo mismo. ¿Por qué? Porque están dispersas, no tienen la suerte de un parque nacional en las zonas rurales, en el interior del país, donde hay una concentración de arbolado, de zonas de biodiversidad que hay que proteger. Entonces, en este caso, se podrían perfectamente adscribir mediante una declaración legal al sistema de protección. Mira, casi una curiosidad. Sí. De una forma u otra, esto va a quedar en el imaginario popular. Se habla de compensar ese petit botánico. Eso va a ser un ente legal, jurídico, como quiera, independientemente de la legislación del botánico. O sea, porque parece que va a ser fuera. Eso va a ser algo nuevo. Adentro no hay espacio para aumentarlo. Sí, decía Nelson, ya hay límites, por eso hay que ver el plan. Pero yo me voy al tema de las obligaciones en el mundo del derecho. Cuando hay compensación es porque te deben algo y tú tienes que compensar con otro tipo de bien o algo. Entonces, si voy a compensar es porque algo voy a quitar. Entonces voy a compensar con otras áreas verdes. Esa es una pregunta que se abre. ¿Por qué compensar? Si no hubiese sido agregar 20.000 metros cuadrados al jardín botánico. Entonces, cuando en el sentido literal de la expresión, cuando se habla de compensación es porque hay una afectación. A algo estoy afectando y tú vas a decir, mira, pero lo recupero de esta forma. Entonces lo estoy compensando de esta manera, entonces toca esperar la presentación en el día de mañana de lo que sería este plan de compensación y dónde y cómo se haría. Bueno, pues gracias, doctor Héctor Elías, por su participación el día de hoy. Se nos quedaron otros temas, pero indudablemente que a partir de mañana, como bien señalas, con la presentación de la propuesta formal de parte del Poder Ejecutivo de la intervención, la propuesta de intervención en el Jardín Botánico, estaremos mejor edificados para tener una segunda conversación al respecto. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes por la invitación. El CODIA, Colegio Dominicano de Ingenieros, Agrimensores y Arquitectos, o al revés, arquitectos y agrimensores, lo mismo, tiene elecciones, abrió su periodo eleccionario este jueves, ya va las elecciones, llamaremoslo por área, por cada una de las áreas, para desembocar en las elecciones nacionales que serían el día 6 del próximo mes. Con nosotros Enrique Rosario, ingeniero civil y agrimensor, él es candidato a la presidencia del CODIA. Pero, ¿qué es lo que hay el jueves
y si tú entras en el bailoteo del jueves. Buenos días. Buen día, primero agradecerle a ustedes, nos den el espacio, el tiempo, de verdad, agradecido eternamente por eso. Bueno, el jueves tenemos lo que es como un proceso interno que realiza el colegio, que es el Consejo de Dirección del Núcleo, donde cada área profesional de las ingenierías, los civiles, arquitectos, los agrimensores, ingenieros químicos, ingenieros agrónomos, los ingenieros electromecánicos y ramas afines, y los ingenieros topógrafos y geomáticos, nos bailoteamos, vamos a un proceso interno y los 5 más votados a nivel nacional son los que tienen derecho entonces a conformar la plancha para terciar el día 6 de agosto. Este jueves nosotros estaremos compitiendo los ingenieros topógrafos y geomáticos. Pudiéramos competir, yo soy ingeniero civil también, como ingeniero civil, como agrimensor y como geomático. Cualquiera de los 3 CDN yo pudiera competir. Optamos por el geomático porque están mis reglamentos internos, donde el agrimensor ahora no puede aspirar a la presidencia porque tiene que pasar un periodo, después que pasa un CDN de 2 años, para volver a aspirar esa área de las ingenierías. Y estas elecciones por área también conllevan una oferta programática. Sí, claro. O sea, ¿qué tú propones? Nosotros ya tenemos 3 años en la Junta Directiva, yo fui presidente también de la Regional Nordeste, yo soy de San Francisco. 3 años allá, 3 años acá. Nosotros hemos logrado en estos últimos 3 años preparar prácticamente un FODA de lo que es la institución, de lo que necesitamos. Estamos dando una vuelta al colegio en la parte técnica científica. Nosotros hemos preparado ahora un programa, por ejemplo, para las áreas técnicas, donde estamos proponiendo la instalación de 8 cores, que para los agrimensores es muy fundamental, para que ellos se conecten de manera gratuita. Estamos de un programa de trabajo para unas 31 estaciones meteorológicas, queremos que el colegio vuelva a arrojar datos, a arrojar información al Estado, al gobierno, a los colegiados, porque anteriormente entendemos que eso es una de las piezas fundamentales. Tenemos la parte de la construcción del colegio. Para nosotros la reconstrucción del colegio, o sea, que una parte nuestra se colisionó, se cayó. La defensa del ejercicio profesional, que lo hemos estado trabajando, inclusive hemos vuelto a lo que es el artículo 16-17, con las instalaciones de los letreros, en muchos acuerdos con la mayoría de los ayuntamientos, con la liga, y hemos estado trabajando de manera mancomunada con el MIBET. Nosotros hacemos unas notificaciones, unos levantamientos en cada área de cada regionales, y lo que hacemos es que esas informaciones se las damos tenemos un vínculo directo con una plataforma, se lo enviamos al MIBET, y ese MIBET puede determinar los ayuntamientos si esas obras están cumpliendo con las normativas legales o no. Tenemos una parte de la que es la educación continuada, donde nosotros estamos proponiendo ahora mismo las becas para los colegiados o los hijos. El equipo de nosotros quiere que sea para los colegiados, pero a mí me interesa más que sea para los hijos de los colegiados, para que estudien una de las áreas de las ingenierías. Hemos hecho un levantamiento, el valor promedio de un año o de 4 años en una universidad, exceptuando la de Santo Domingo, que son un poquito más costosas, debe de andar promedio unos 40, 50 mil pesos por módulo o periodo académico. Estaríamos hablando de 150 mil pesos anual, estaríamos hablando que en 4 años son unos 600 mil pesos. Entendemos que nosotros perfectamente podemos destinar un porcentaje de nuestros ingresos, entre 15 y un 20%, a esas áreas. Ya tenemos esos levantamientos que lo estamos haciendo. Tenemos un plan de trabajo ya definido con 4 ejes transversales. Hicimos un POA para esto. De cara al proceso eleccionario, el padrón de los electores, si usualmente el derecho a voto de los miembros está condicionado a las cuotas, siempre hay un tema de que se limpian las cuotas para poder permitir. ¿Cómo está depurándose eso de cara a los participantes en el proceso? Mira, nosotros tenemos 49.182, la última datos me pasaron ayer, de colegiados. Unos 2.000 y tantos han fallecido, porque siempre nos colegiamos, aunque yo tengo 3 carreras, nada más tengo una sola colegiatura. Lo de la cuota es obligatorio porque está estatuido, está reglamentado, y esos son unos recursos que no van al CODIA. Nosotros tenemos un instituto de seguridad social, se llama ICES CODIA, y esas cuotas que se cobran van directamente a la cuenta de ICES CODIA para darle servicios. Nosotros le damos unas ayudas solidarias a los colegiados que están en ciertas condiciones. También tenemos prácticamente a manera de nuestros consultorios médicos, que todos los colegiados de manera gratuita van y accesan sin inconveniente. Para nosotros como institución somos un solo colegio, pero eso es una parte independiente nuestra que está en nuestra normativa, y eso es obligatorio para poder participar, ponerse al día.
está establecido en el reglamento, o sea que tienen que pagar. Pero yo le digo a ustedes cuánto es la cuota, nos van a caer son 100 pesos mensuales. Hay gente que no la paga, pero son 100 pesos mensuales. Estamos hablando que son 1.200 pesos un año. Y algunos se quejan, pero si usted me dice a mí que usted va a hacer con 100 pesos mensuales, que usted no pueda pagarlo y que usted tenga que esperar las elecciones para que le paguen. Entonces habría que revisar el profesional que espera Yo a que le yo paguen. pensaba que eso pasaba en los clubes de barrio. Ustedes son asesores del Estado, ¿verdad? Sí, por ley. Por ley. A ustedes le dan participación, tú hablaste del MIBE, del Ministerio de Vivienda, ustedes lo convocan para la inspección de obras. ¿Qué participación le da el Estado? Lo que pasa es que en la ley nuestra, nosotros como asesor y del interés público, podemos tener participación a solicitud de las partes, como inspección, porque el objetivo fundamental de nosotros es la colocación del colegio, la colocación de los profesionales. Nosotros sí, en esa parte, que es la defensa del ejercicio profesional, y también tenemos interés marcado en que las obras se construyan de manera correcta, y nosotros les damos las informaciones. Si nos solicitan, nosotros inspeccionamos. Por ejemplo, en varios ayuntamientos tenemos inclusive dentro del ayuntamiento inspectores que son nuestros, y así nosotros hemos ido fluido. Ha sido un trabajazo porque no es fácil poder colocar nosotros en todo el país, en cada ayuntamiento, hemos ido avanzando. Tenemos, por ejemplo, el Ayuntamiento de San Francisco, quien está como inspector en planeamiento urbano, es un colaborador nuestro, lo tenemos en Moca, lo tenemos en Puerto Plata, ya por acá lo tenemos también en La Romana. Hemos estado trabajando en todas las regionales para eso, procesos, sabe que el código es apenas un año, pero nosotros hemos ido avanzando con eso. Si el MIBET, cualquier institución, como asesor, nos solicita a nosotros cualquier peritaje, como nosotros le llamamos, o intervención, nosotros siempre estamos prestos a hacerla, en cualquier acción. No tengo inconveniente en ese aspecto. Pero motu propio, al menos que sea solicitud de alguien, nosotros no podemos ir. Sí podemos hacer visitas técnicas, pero no tiene fuerza legal o pública, al menos que alguien lo haya solicitado. Ir a verificar cómo se está construyendo, podemos dar una opinión técnica de si está o no de manera visual, una inspección visual, algo más profundo, entonces nosotros enviaríamos a nuestro perito. Tenemos ahí especialistas en todas las áreas y nosotros siempre están prestos para ir. ¿Y los contratistas? ¿Está al día el gobierno en el pago de los ingenieros que tienen contrato con las obras del Estado? Tenemos un equipo, una comisión que nosotros llamamos CIC, donde a ellos se les está debiendo 300 millones de pesos. Son obras que vienen desde Balaguer para acá. Veo también que ahora los asfalteros también hay una deuda con ellos acumulada y habría que verificar también esos contratos, esos acuerdos de cómo han ido fluyendo. Los CIC ahora se llegan a unos acuerdos donde ellos van a entrar en un acápite para poder darle solución a una gran mayoría de ellos, porque hay una parte de ellos que no tienen lamentablemente el sustento, porque son obras que están desde Balaguer y se ha ido acumulando esa deuda, y hay una parte de este gobierno, claro está, también tenemos uno relacionado a las escuelas, que veo que ya están fluyendo esas soluciones que también se están trabajando. Pero deuda siempre con los contratistas hay deuda, siempre hay deuda. Lo fundamental es que no excedan el plazo idóneo. Y cuando excede, ellos mismos de una vez ellos gritan. Bueno, y ellos de una vez se entonces encargan de llevar a cabo No hay que empujarlo correspondiente. mucho. No hay que empujarlo. Lo que hay que empujar y colaborar son los contratistas pequeños, que son los que tienen menos padrinos. Los grandes, ustedes saben que no tienen mayor nivel de inconveniente. Si no cobran ahora, cobran cuando el año que viene del próximo gobierno. No, pero hay que pagarle en este, es una chance. Entonces, Hay Enrique, que trabajar, hay que pagarle. resumiendo, este jueves son elecciones por área para desembocar el día 6. Sí, este jueves, a partir de las 9 de la mañana, aquí estaríamos votando porque en el Club de Obras Públicas no estamos usando las instalaciones para esa parte. A partir de las 9, por cada CDN, llamamos a votar. Nosotros, los equipos que estamos apoyando, los electromecánicos de plancha 1, los químicos de plancha 1, en los civiles plancha 2, porque han quitado de la plancha, en los arquitectos de plancha 2, en los agrimensores plancha 3, en los agrónomos de plancha 1 y en los ingenieros topógrafos y geomáticos es plancha 1. Esa es la realidad. Quiero, antes de irme, tengo que saludar, porque no, Héctor Gruning, ingeniero civil que aspira ahí a la Junta, que nos acompaña, al igual que el ingeniero químico Carlos de los Santos, que también, Yeudi Rubio, que es el candidato y próximo presidente de la delegación de la provincia, que nos acompaña, y la presidenta de mi CDN, que es la ingeniera Dayana de la Rosa. Y hacer constar de que Gruning y Carlos de los Santos se retiraron para apoyarnos
En algún momento le daré las gracias, le agradeceré. Como en la política, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, gracias Enrique Rosario, mecanismo ingeniero es el mismo. civil y agrimensor, candidato a la presidencia del CODIA. Parece que ahí en ese gremio no habrá muchas dificultades, porque veo una situación como de hermandad. Y Ahora esperamos que pueden todo ir salga al bien. Tribunal Superior Electoral, que tiene competencia para conocerlo. Bueno, sí, se dio Pero competencia darle- para sí, tratar los Sí, gremios. son elecciones. Un exabrupto eso. ¿Qué tiene que ver con los gremios? Bueno, Enrique, gracias. A ustedes. La gracia también porque contigo terminamos el programa de hoy. Nos despedimos Tenemos que ir a trabajar. a trabajar ahora. Hasta Y mañana. un chocolate también.